Hola, hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Bienvenidos al video de hoy, bienvenidos a otro nuevo video. Les habla su amigo y predicador Jaime Ornelas. Hoy les voy a compartir el Evangelio de San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan, del capítulo 3, del versículo 14 al 21. Dios manda a su Hijo único para salvar al mundo. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la voluntad, pero el que hace la verdad, va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. También les voy a compartir el versículo 35 y el 36. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hoy les quiero yo compartir que dice la palabra de Dios en el comienzo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo de Dios, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Moisés levantó la serpiente, la levantó en una, en un poste, la puso en un poste, le dijo Dios que mandara hacer una serpiente de bronce y la pusiera en un poste, porque el pueblo de Israel había pecado contra el Señor, habían renegado del Señor, y el Señor les mandó una plaga de víboras, y estaban siendo picados por las víboras. Entonces el pueblo le pidió a Moisés: sálvanos, Moisés, porque estas víboras van a acabar con nosotros. Habla con Dios para que nos quite de encima las serpientes que nos están acabando. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente, ponla en un poste, y el que sea mordido y vea la serpiente de bronce que tú levantarás, sanará. Moisés hizo como el Señor le dijo, mandó hacer una serpiente de bronce, y todo el que era mordido y miraba la serpiente de bronce se sanaba. Esa solamente fue una imagen de lo que iba a venir. Por eso dice la palabra de Dios: así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros a veces pensamos que el Señor es un juez castigador que nomás está esperando que cualquier oportunidad para castigarnos, para condenarnos, pero no, la verdad no es así. La verdad es que el Señor mandó a su Hijo único para salvar al mundo. Y nos dice en el siguiente versículo que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo mandó para que el mundo se salve gracias a Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos a nosotros,
Para ti, hermano, que me estás viendo, que piensas que no tienes remedio, que Dios no te perdona, hay un perdón, hay un perdón para ti, para todos. El Señor es su infinita su misericordia. Si vas al Señor, a los pies del Señor, Él te perdonará de lo que hayas hecho, no importa el pecado tan grande que tengas, el Señor te perdonará, como me ha perdonado a mí y a muchas personas que dan testimonio de la misericordia y de la grandeza de Dios. Pero el no creer en el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que requiere un juicio. Entonces, yo digo, ¿qué preferimos o qué prefieres tú? ¿Creer en el Hijo de Dios y librarte de ese juicio? Porque para el que cree no hay juicio. Pero también dice el Señor, el que no cree, para ese requiere un juicio, el juicio de Dios. Como dice en el último versículo, en el versículo 36, que dice que el que se niega a creer, en otras, en otras versiones de la Biblia dice, pero el que se niega a creer se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida. Entonces, reflexionemos en esto, hermanos, que si creemos en el Señor, Él nos perdonará y por Él tendremos vida eterna. Entonces, ¿qué es mejor, enfrentar el juicio de Dios o creer en Él? Mucha gente se niega a creer, tal vez porque cree que le ha fallado a Dios, porque Él ya no es digno, porque no nos consideramos dignos. Pero déjenme decirles, hermanos, que nadie es digno del Señor, pero Él, con su gran misericordia, nos hace dignos a cada uno de nosotros, nos hace dignos para la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que preferimos nosotros, hermanos? ¿Enfrentar ese juicio de Dios o creer en el Hijo único de Dios para salvarnos? Porque para eso ha venido el Señor. Por eso tuvo que ser levantado en esa cruz para que lo veamos nosotros. Los hermanos protestantes nos critican y nos dicen que nosotros adoramos imágenes, cosa que no es cierto, que eso es una gran mentira. Nosotros no adoramos imágenes. Las imágenes solamente las tenemos para recordar. Como dice en otro pasaje de la Biblia, de la Escritura, dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, si no tuviéramos nosotros una imagen y nuestros hijos que no saben cómo murió Jesucristo, ¿cómo lo podrían ver? ¿Cómo podrían creer en Él? ¿O cómo se darían cuenta, cómo sabrían que el Señor murió en esa cruz por cada uno de nosotros? Porque ahí en esa cruz está la expresión máxima del amor de Dios, como dice el Señor en otro pasaje bíblico. No hay más grande amor que el que da la vida por sus amigos. Y el Señor Jesús, bendito y alabado sea su santo nombre, dio la vida por nosotros, porque nos ama de verdad y quiere lo mejor para nosotros. Nos ama. Y yo les hago la invitación hoy en este video que especialmente en el versículo 16, Juan 3:16, que lo grabemos porque es el versículo que todo cristiano católico debería de saber de memoria, porque allí está expresada toda la escritura, todo el plan de Dios, ahí se expresa plenamente en el versículo 16 del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, como dice la escritura en otras versiones de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermosas palabras, hermanos. Los invito con esto a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros, Señor. Porque así sabemos, Señor, lo que nos amas, Padre Santísimo.
Ayúdanos a creer en ti, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, cuando nosotros estamos flaqueando en nuestra fe, cuando estamos vacilando en nuestra fe. Nos has dicho, Señor, que te pidamos, Señor. Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Señor, aumenta nuestra poca fe, Señor, para creer en ti, porque no queremos enfrentar ese juicio, Señor. Porque en otro pasaje bíblico nos dice, Señor, qué cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo, por no creer en ti, Señor. Nosotros creemos en ti, Señor Jesús. Nosotros queremos la vida eterna, Padre Santísimo. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Que por medio de este Evangelio, Señor, creamos en ti, Señor. Y llevemos nuestra fe, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, Señor, para estar contigo, Señor, en tu reino, Señor, en tu gran asamblea, Señor. Mamita Santa, gracias, Mamita Santa, por haber sido ese sagrario para traer al mundo a nuestro Salvador, a nuestro amado Jesús, a tu amado Hijo. Gracias, Mamita Santa. Enséñanos, Mamita, a ser humildes como tú, Mamita Santa, y a guardar todas las cosas y meditarlas en nuestro corazón, Mamita Santa. Gracias, Mamita Santa. Señor Jesús, te pedimos la bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Para cada uno de los que estén viendo este video, te pedimos tu santa bendición, Señor. Concédenos, Señor, siempre tu compañía, Señor, dentro de nosotros, para ser dignos templos vivos del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor Jesús bendito. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber quedado viendo este video hasta el final. Los invito, por favor, a que si les gustó, me regalen un like, por favor, y también que me busquen por allí en YouTube bajo el nombre de Jaime Ornelas, predicador católico, y se suscriban a mi canal si les gusta, compártanlo con sus familiares y ojalá que les sirva de mucha bendición para bien de todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos y familiares. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.